Que el Señor les bendiga a todos los que vean este video. Les aconsejo, primeramente, que lo vean completo, porque estoy recibiendo como impulsos a pregonar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y entonces, bueno, quiero que usted vea el video y lo escuche completo. Bueno, pues mande un mensaje también, ¿no? Suscríbase, dele like, bueno, ayúdeme para que él en mi canal crezca en las cosas del Señor, ¿no? Siga adelante. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ciertamente la computadora me queda un poco lejos. Si usted ve que me acerco así, allá, es para leer porque veo que son medio corto de vista. Entonces, siempre le he estado diciendo de vez en cuando, y por ahí alguien tiene una computadora, ¿cómo se llaman estos? Una notebook que no esté usando, porque se compra uno mejor. Bueno, haga una buena obra, dónela aquí. Alabado sea el Señor. Bueno, Dios les bendiga grande y sobremanera abundante a todos mis hermanos. No por esto deje de ver el video ni nada por el estilo. Siga adelante. De vez en cuando le digo nomás, de vez en cuando. El Señor sabe si usted puede o no puede. Bueno, mire, en mi sueño que tuve anoche, yo estaba en una iglesia, estaba al frente de una iglesia, y me costaba mucho hacer entender a esa gente que había tenido otro pastor. No estoy inventándolo, así lo soñé. Y usted sabe que no miento, no me gusta mentir, ni inventar. Entonces, resulta que los hermanos, algunos no les gustaba la predicación, el mensaje, y comenzaban a protestar. Estaban ahí en sus opiniones, pero otras personas, se ve que ya era costumbre eso en algunos. Otras personas salían para afuera, después volvían, estaban otros dormitando, otros estaban conversando. Y en ese lugar habían alrededor de unas entre 40 y 50 personas. Pero eran tan pocos los que prestaban atención que yo quería que escucharan el mensaje que el Señor quería entregarles. Pero me costaba mucho hablarles. Tenía ganas de ir persona por persona, diciéndole cómo es lo que vale escuchar el mensaje de la palabra del Señor, de lo que sirve, a lo que se expone cada persona. Entonces, quedamos ahí, y yo me despierto pensando en esto.
Y estamos tomando un matecito. Hay algunas personas que así sucede en las iglesias, en los templos. Por eso bien clarito dice el Señor, ojalá que cuando vaya los encuentro haciendo así, sirviéndole a Él, sirviéndole a Jesús. Por gracia del Señor, volví a tener otra vez el programa para hacer la miniatura. Pero voy a buscar miniaturas, ¿eh? Que puedan ser más atractivas. Entonces, mire, vamos a ir leyendo algo que estoy escribiendo, aunque no, mejor dejémoslo ahí. Usted sabe que las iglesias, vamos a tomar una idea, ¿no? Que sea evangélica o no, al demonio le da lo mismo, o a los demonios le dan lo mismo, porque estos no se levantaron contra Moisés, ni contra Noé, ni contra nadie, sino directamente contra Dios. Por eso son los ángeles caídos, o ángeles negros. Entonces, estos saben que a Dios, porque se recuerda que Jesús, allí en el libro de Elías, del libro de Lucas, ¿no? Está en Lucas, la tentación de Jesús. Cómo el enemigo atrevido le dijo a Jesús que lo adorase. Imagínense que le dijo a Jesús, que no le dijo a hombre, a algún apóstol. A lo mejor, si le hubiera dicho a un apóstol, quizás se postra a adorar. Entonces le fue a Jesús que le dijo, después que él fue al desierto a orar y ayunó 40 días, el demonio lo quiso tentar, y lo quiso hacer caer, y le pidió que si tenía hambre, que le dijera a las piedras que se convirtieran en pan y comiera piedra. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A usted le parece que usted está siendo alimentado por la palabra del Señor? Yo no lo sé, yo sí, pero ¿y usted? ¿Le gusta alimentarse con la palabra del Señor? Usted sabe que para ser un cristiano, usted tiene que ser una persona de vocación cristiana. Y esto de ser de vocación cristiana significa que es Jesús para usted nada más. Usted vive la vida con Jesús y quiere estar con Jesús y quiere vivir con Jesús.
A usted no le pesa orar, no le pesa ayunar, no le pesa predicar, no le pesa exhortar, no le pesa dar una mano si puede. Nada le pesa. Porque todo le pide al Señor, ayúdame Jesús. Cuando el Señor lo reconoce a usted, lo reconoce, o sea, lo conoce, de conocerlo lo conoce a todo, pero lo reconoce como hijo de Dios, ya que Él mismo da las potestades. Usted no puede ser hijo de Dios, no puede ser hija de Dios, no puede. Y usted dice, sí, yo soy. No, usted no puede ser hijo, usted no puede ser hija. ¿Por qué? Si Jesús no le da las potestades de ser llamado, hecho hijo de Dios. Juan o San Juan, cuarto evangelio, capítulo 1, versículo 12. Así que, imagínese, siendo un hijo de Dios, siendo una hija de Dios, usted de pronto deja de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y pasa a ser un mediocre. Usted es pastor, usted es hermano, usted es un predicador. ¿Por qué será que cuando llegan al Evangelio llegan humildes, mansos y humildes? ¿Por qué no siguen siendo mansos y humildes así sean pastores? Algunos cuando llegan a ser pastores se creen lo que no son. El papá de los pollitos, dice un dicho. Y usted no es ni papá ni tiene pollito. Entonces, ¿por qué no sigue la humildad? Si Jesús era humilde, imagínate que la humildad la demuestra Jesús ¿a dónde? En el huerto en el huerto de los olivos, cuando fue a orar. Cuando sus apóstoles se durmieron y cuando vino el que lo entregaba, estaban durmiendo. No lo acompañaron a Jesús, y eran los apóstoles. Y un apóstol lo entregaba a Jesús con un beso, no lo entregaba a cualquiera. Ahora, imagínese que el Señor, cuando vino Nicodemo y le dijo a Jesús, maestro, rabino, y le preguntó cómo tenía que ser, él quería saber algo, quería que le explicara a Jesús sobre la salvación. Y Jesús le dijo, pero siendo maestro ahí adentro en el Sanedrín, maestro de la ley, ¿no sabe? Entonces, porque hay pasajes en que Jesús quiere que mentalicen, se den cuenta, recapaciten y acepten y se afirmen. Bueno, entonces Jesús, viendo que era de alguna manera un ignorante, le explicó que si no nacía de nuevo, no iba a entrar al reino del cielo. Y le preguntó, un hombre grande, pregunta, ¿pero qué? ¿Se puede entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Pobre madre, pero si él ya era anciano, imagínate a la madre, está en los huesos. No tenía esperanza él entonces, y no tenía madre. Entonces Jesús le dijo,
si no naces de agua y de espíritu. Fíjate vos, ¿cuál es tu riesgo? ¿Cuál es el riesgo que corre el cristiano, la cristiana, el hijo de Dios, la hija de Dios? Caer en las manos, en las garras de Satanás, nuevamente. Por otra parte, dar cosas contra el aguijón. No sé si todos lo han aprendido, que es Dios. ¿Cómo le darías patadas a un fierro puntudo que estuviera contra la pared para sacarlo? Te harías pedazo el pie y el fierro no saldría. Entonces, amigo mío, al templo no se va a dormir, no se va a conversar. Si a mí me preguntan algo, sí, hermano, y sigue orando, le señala al pastor, hable con el pastor. Pero no se junte con su amigo, con su compadre, con su hermano, con su padre, con alguno, para cuerear dentro del templo. Si usted vino al templo, pase adelante, ore al Señor. Dé gracias a Dios por el día, por la salud, por la vida, por su amor, por su misericordia, por tener vida, por tener la oportunidad de invocar su nombre, por estar todavía dentro del cascarón de carne, porque el cascarón de carne y usted son dos, el espíritu que está dentro suyo. Entonces, dele gracias al Señor allí, ore un poco, hable con el Señor, hable con el Señor, convérsele al Señor, cuéntele sus problemas, sus necesidades, sus dificultades, llórele al Señor, no espere en el hombre, busque a Dios a través de Jesucristo. Y esté en el templo clamando, esté en el templo, porque yo le voy a comentar en este video también, esté en el templo clamando al Señor, porque dentro del templo, aunque el pastor esté clamando a la sangre, muchos estén clamando a la sangre, usted no está clamando a la sangre. Usted no está clamando el nombre del Señor. Usted no está adorando al Señor. Entonces el enemigo, el demonio, le hace la gambeta y se va por donde lo encuentra usted, desprevenido. Y dentro de la congregación muchas veces han aparecido personas que de repente se levantan endemoniadas. Mire, para echar fuera el demonio no se necesita ser pentecostal. No, porque ser pentecostal es un invento, por lo tanto es antibíblico. El pentecostalismo es antibíblico, porque que haya bajado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que era el día de las cosechas, o el final cuando cosechaban, el día de la cosecha, alabado sea el Señor. Eso no quiere decir que seas pentecostal para ser vivo en el Espíritu, no.
Si eres vivo en el Espíritu serás amonestado y no estarás ocioso, dice la palabra del Señor. Y te gustará alabar al Señor o pregonar al Señor. Te gustará hablar con los hermanos, a visitar pastores aunque no sean tus pastores. Porque cuando vamos para arriba, si estamos en gracia del Señor, no va a ir un grupo por aquí y otro grupo por allá. Ni van a ir con su cartelito. No. Porque el Señor dice que a su mando, al mando del Señor, los ángeles saldrán a despertar los que viven en los 4 cabos de la tierra, en los 4 vientos de la tierra, en los 4 ámbitos del mundo, a buscar los escogidos. Vienen los ángeles, mandados por el Señor. Mateo 24, 30 y 31. Léelo y entérese. Entonces, allí solo despertarán los vivos en el Espíritu. Usted tiene que estar vivo en el Espíritu. Usted tiene que ser nuevo testamentario. Ser un nuevo testamentario es ser del Nuevo Testamento, hombre. ¿Entiende? No es una religión. Cristo es del Nuevo Testamento. Porque le pusieron antes de Cristo y después de Cristo, por eso el Nuevo Testamento. Pero según la gracia del Señor, vos puedes ser salvo, porque la misericordia del Señor es grande. No te des por vencido, ni te avergüences, porque si vos te avergonzás, el Señor se avergonzará de ti delante de los ángeles. Entonces, estas personas creen que son pentecostales y es un grave error. Adorar, alabar y seguir y servir en forma educada, respetuosa, amable, como Jesús. Vos lo viste al Señor saltando, la viste a María, que fue llena del Espíritu Santo. ¿O crees que María, la madre de Jesús, fue llena del Espíritu Santo y luego la soltó? A ver, cuando uno está en gracia de Dios, puede que el Espíritu Santo nos utilice, no que viva en nosotros. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, en comunión con el Espíritu. ¿Y cómo vive en comunión con el Espíritu? No olvidándote quién sos, ni a quién le debes tu salvación. No te olvides de dónde te sacó el Señor. ¿Quién eres antes? ¿Quién sos ahora? Si todavía no has aprendido a respetar al Señor, vamos a suponer, vamos a comentar así. Yo iba a comentar algo, pero voy a contar otro primero, para que veas cómo el demonio ataca. Estaba una vez un pastor con un hermano y me contó a mí el testimonio. Me dijo: pastor, yo le cuento, esto lo viví, esto no es mentira, esto lo viví. Parece una mentira, parece que no fue cierto, pero sí lo viví. Dice, estaba en el templo conversando con el pastor y el pastor me dijo: vamos para la cocina, todavía no empieza la reunión, vamos a tomar unos mates. Entonces fue para la cocina, hablando de mate, me voy a tomar eso. Fue para la cocina
Pero cuando pasó por el lado de la heladera, o la nevera para algunos, el pastor tenía dentro de la heladera o nevera una botella de vino y un vaso trago largo. Lo llenó hasta el tope y se lo mandó hasta ver el fondo. Entonces el hermano le dijo: pastor, ¿qué ha hecho? No va a poder predicar. Y él le dijo: usted dice, pero va a ver cómo me sale el mensaje. Usted va a ver cómo me sale el mensaje. Ah, mira vos. Si tomás vino, si te tomás una botella de vino, te sale mejor todavía. Hasta profetiza. Y sí, seguro. Borracho. Danza, hablas en lengua, profetiza. Borracho. Pierdes la vergüenza. Por eso el Señor dice bien clarito: no seas dado al vino. Ese pastor era dado al vino, porque se olvidó que estaba el hermano ahí presente. Él vio la botella y era corcho. Yo pertenezco a este. Ese es su Dios. Esa idolatría, que es su vino, ese es su Dios. Que no lo puede soltar. Mira, estando en la iglesia pentecostal, yo siendo corista, estaba al lado de dos acordeonistas, dos acordeonistas o acordeonistas, como quieran, no sé. Bueno, uno le dijo al otro: cuando empecemos a tocar el acordeón, yo voy a tocar una cueca. Y yo voy a tocar un chamamé. Los dos eran parientes, no sé si eran hermanos. Bueno, mira, escucha bien. Entonces yo, que lo estaba mirando y lo estaba escuchando, me colgué. Yo era corista. Y cuando ellos empezaron, a mí me dio risa lo que estaban haciendo. Pero no me reía de carcajadas, sino me sonreía. Cuando esta alabanza terminó y estos dejaron de tocar, lo que estaban haciendo era burla. Cuando se está dentro del templo, estás delante del Señor, no estás si esa iglesia pertenece a Cristo. Ahora, si pertenece al diablo, claro que no. No está delante del Señor. Entonces, cuando el pastor manda a sentarse, yo me fui a parar para reírme a carcajadas del pastor, porque ya estaba colgado, tocado por lo que estaban haciendo los otros, tentado por lo de los otros. Y no los culpo, sino que digo la verdad. Entonces yo me iba a reír del pastor, y una voz me dijo al oído derecho: ¿qué vas a hacer? Usted creerá que yo miento. No, no, no y no. Entonces, ya que estaba parado, pasé adelante, avergonzado, con temor. Pensé que yo era corista, que yo era un cristiano, que tenía familia. Entonces, pasé adelante y no quería hacer el ridículo ahí.
oré, pero al principio le dije al Señor, no me levanto de aquí hasta que no me toque, Señor. Oraba y oraba, no estaba como los católicos repitiendo y repitiendo, no. Pedía misericordia y seguía orando por esto, por aquí, por allá, y seguía orando, seguía pidiéndole perdón y misericordia al Señor. Nadie me escuchaba porque yo lo hacía en silencio. Porque no es cuestión de formar una gritera para que vean que ora en el Espíritu. Así no se ora en el Espíritu. Hay ejemplos como Ana, que apenas movía los labios y creí que estaba borracha. Y ella hablaba con el Señor. Entonces, cuando termina la reunión, el pastor dice, bueno, va a pasar la hermana fulana de tal a orar para el término. Y la hermana era de orar. Y yo escuchaba a la hermana que oraba. Y ya la hermana iba en la recta final para dar gracias ya y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se terminaba la reunión y yo quedaría allí orando, porque le dije no me levanto de aquí hasta que no me toque. Pero cuando iba en la recta final yo vi un calor que me bajó y era un calor que lo que alguna vez han sentido la gracia del Espíritu Santo verdaderamente dirán si es cierto. Entonces yo grité, gloria a Dios, aleluya. Y solo dije eso, pero lo dije de otra manera, porque estaba en el momento y fui en ese momento liberado. Sí, liberado. Entonces, el portero del templo más o menos tiene como 30 metros de largo. Saltó y dijo, habló en lenguas y dijo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y se derramó la gracia del Señor. En la mayoría de los hermanos se movió la iglesia. Estuvimos como una hora más. Entonces, cuando terminó todo el movimiento, el pastor dijo, esto pasa porque en el coro no hay orden, hay solo desorden. Y no se equivocó. No se equivocó. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas al templo? ¿A qué vas allí? ¿Crees que Dios es tu juguete, es tu amigo de chupe, de alcahueterías, de sacadura de cuero, de mateadas, de churrasqueadas? ¿Crees que tu compadre? ¿A qué vas al templo? Te has equivocado, hermano. Te has equivocado, hermana. Y tú no sabes cuántos días durarás dentro del cascarón de carne. Tú no sabes. ¿Cuándo será tu final? Vos dices, mi abuelita duró 120 años. Y vos a lo mejor dura 130. Algunos sí, pero otros no. Alabado sea el Señor.
Yo tenía un tío, digo tenía porque murió, él salió a comprar, fue a comprar a la despensa que tenía ahí cerquita, a una cuadra, y cuando iba de vuelta a su casa, cayó para adelante, golpeándose la cara, todo contra las piedras, contra la calle. Se terminó mi tío. No por el golpe, sino porque le sobrevino un ataque y murió instantáneamente. Y tú, que vas a la iglesia allí para danzar, hablar en lengua, profetizar, porque dice que es herramienta. Ahora mira la mentira, mira el desorden, mira las pavadas que hacen en la iglesia a veces. Te lo voy a apuntar. Hay veces que dicen, va a estar pasando el hermano para que ore. Y van a estar pasando las hermanas, los hermanos que son herramientas del Señor, para que los hermanos oficiales las unjan y las utilice el Señor. Pensá. Y vos dirás, ¿no te gusta así, pastor? No. No. Yo no soy muñeco de cuerda. Y creo que tú no eres un muñeco o una muñeca de cuerda o de enchufarle al cable para que te agarre la corriente y puedas arrancar. No eres un receptor, quiero decir, un radiecito que le faltaban las pilas y a través de la unción empezó a cantar. ¿De qué manera alabas al Señor? ¿De qué manera le sirves al Señor? Cuando te mandas la parte, ¿quién te cree que eres? Te digo, de esos dos que tocaron, el que tocó la cueca y el que tocó el chamamé, uno murió. Uno murió. Y al otro lo agarró una camioneta, lo chocó una camioneta, que quedó encorvado así. Andaba, yo lo encontraba por ahí, flaco y encorvado, todo quebrado. Seguramente habrá muerto, yo no lo vi más. De Dios no se burla nadie, hermano. Bienaventurado el que es elegido del Señor. Bienaventurado el que es hijo de Dios. Bienaventurado el que tiene paciencia el Señor. Bienaventurado el que le perdona los pecados. Bienaventurado cuando te vuelves al Señor. Bienaventurado cuando te arrepientes de corazón. Bienaventurado cuando lavas tus ropas para tener derecho en el árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad. Bienaventurado eres. Pero qué desventurado será. Qué desventurado serás si el Señor viniere o mandare por ti, como le pasó a Job. ¿Has leído la historia de Job? O como le pasó a Jacob. Jacob iba de viaje con toda la familia, con sus mujeres, sus hijos, su ganado, con toda su gente. Y le salió el Señor al cruce y luchó contra el Señor y quedó descoyuntado hasta que murió. Hermano,
Mi consejo es que vuelvas al Señor, es que buscas a Dios. No, el pentecostalismo no sirve. Se te mete en la cabeza como en la novena que hacías antes, cuando eras católico apostólico romano. Se te mete en la cabeza como el rosario que usabas antes, cuando eras católico apostólico romano. Se te mete la devoción de que sos pentecostal y que el pentecostalismo te mueve. El pentecostalismo te mueve y al pentecostalismo lo llamás Espíritu Santo. Decime el libro, capítulo y versículo que diga tales cosas. Yo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque me han escuchado en Chile. Entonces están ahí sacando mentira, trayéndola a verdad. Y son mentiras. Sigue siendo mentira. Mentira, porque yo soy una persona que lee la palabra y que entiendo, gracias a Dios, pero no encuentro el pentecostalismo en ninguna parte, ni que diga, como dicen los católicos, no saldrás de la cárcel hasta que no pague el último cuadrante, o por el fuego será aprobada la obra de fulano, y eso quiere decir del purgatorio, la base del purgatorio. No. Y los pentecostales, que el Espíritu Santo bajó y recuerdan, es más vale que abandones todo recuerdo, toda tradición y busques a Dios en espíritu en verdad. ¿Qué crees tú? Que porque yo no soy pentecostal y abandoné el pentecostalismo, abandoné al Señor y el Señor me abandonó a mí. A mí me parece que dijo, qué bien que lo hiciste. O me sirves, o me sigues en espíritu, de lo contrario estás perdido. Porque me acuerdo cuando el Señor me dijo, no me sirves a mí, eso no es mío. Yo le dije, le prendo velas a María. Yo le dije, le prendo velas a los santos. Le rezo rosario. Y me dijo, eso no es mío. Y yo tanto llorarle, suplicarle, me dijo, si quieres búscame y sígueme. 3 veces me dijo, si quieres búscame y sígueme. Y sírveme. Búscame, sígueme y sírveme. Y yo estaba en el espíritu, yo no estaba muerto. Yo estaba en el espíritu delante del Señor. Amigo mío, tenemos unos versículos que lo vamos a leer. En Marcos 1:32 dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a los que estaban enfermos y endemoniados. Los traían a Jesús para que los sanara, los liberara. Eso es lo que yo hago cuando yo unjo a alguien. Primero la liberación y luego después pedir al Señor sanidad, milagro y prodigio. Así me enseñó el Señor a mí, al menos a mí. En Lucas 11:24 al 36, vamos a leer unos versículos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Quién es la casa donde salió? Tú. Tú eres la casa donde salió. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí.
moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Quién lo liberará? ¿Quién? Porque se burló del Señor, pisoteó su sangre y su nombre. No se haga el que no lo sabe. No, yo soy pastor, yo soy obispo, yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy misionero. No, los cargos no salvan a nadie. Mayor responsabilidad tiene. Más se te pedirá. Mientras él decía estas cosas, una mujer de la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos de que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose la multitud comenzó a decir: esta generación es mala. Demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los nivinistas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Porque el Señor estuvo 3 días en el vientre de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Yo estoy seguro que ningún versículo de esto lo tenías en cuenta. En Ezequiel 34, 2, 26, Antiguo Testamento: hombre mortal, profetiza contra los pastores, los jefes de Israel, y diles: Dios, el Señor, les dice, ay de los pastores que se alimentan a sí mismo en vez de alimentar a su rebaño. ¿No debieran los pastores alimentar a sus ovejas? Los pastores de Israel comen la mejor comida y llevan las ropas más finas, pero dejan a su rebaño que pasen hambre y frío. No han cuidado a los débiles, ni atendido a los enfermos, ni vendaron los de los huesos rotos, de los heridos, ni fueron a buscar las ovejas que se han descarriado y están perdidas. En vez de eso, se han dominado, las han dominado con fuerzas violentas. ¿Ves que tengo razón? ¿Ves que tengo razón cuando digo que no es el templo, que no es la iglesia del Señor, que es el negocio del fulano? Y que la danza y hablar en lengua y profetizar en todas las reuniones, esa es una manía, es una comedia, es una patraña. ¿De quién? Del pastor. ¿Para qué? Para poder juntar. Sí, al pastor le va bien, junta bastante, porque son muchas almas. Qué bien que predica, qué gran predicador. Y al diablo también le va bien, porque descarría otros tantos más. Pero qué triste está el Señor, que dio su vida y derramó su sangre. Y tú, a ti no te interesa. A vos lo único que te importa es ser pentecostal, danzar, hablar en lengua, profetizar, las 4 cosas. 4 cosas
Ah, porque también sos vidente. No se te escapa ni una. ¿O? Una vez que ya entraste, cuando entras al Evangelio, entras calladito. Y al poco tiempo, ¿cómo lo usó el Señor? Sí, no, me usó, la verdad que estoy gozoso, alegre, me usó el Señor. Y te empiezas a mandar la parte. Y sigues cayendo. Después, ni humea siquiera. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, 7 en adelante, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, no de la ley. Y esto no de vosotros, sino del don de Dios, no por obra de nadie, no se gloríen. Y algunos dicen, mi madre espiritual, yo no conocía al Señor y me habló mi madre espiritual es la fulana de tal. Amén, dice la otra. ¿Qué madre espiritual ni que nada? No son ni madre ni padre. Deben ser madres de sus hijos. De sus hijos deben ser buenos padres. Jesús prohíbe decirle madre y padre espiritual a ningún mortal. Alabado sea el Señor. En Hebreos 6, 4 al 8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, el Espíritu Santo, fueron partícipes del Espíritu Santo, ¿viste? Y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio por los que no conocen al Señor, por los que creen que, bueno, ya se da cuenta, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios por la lluvia y por lo que cosecha, pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida, y el fin es el ser quemada. Toda aquella generación que actúa de esa manera, que no más que abrojo y espino, y a eso van a los templos. Entran a los templos algunas, pero apenas pasaron la puerta y son tan espirituales, según ellos, entre comillas, y enseguida empiezan, aleluya, 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 aleluya. Una vez estamos en plena reunión y íbamos a pasar el mensaje, yo lo iba a pasar. Entonces, llegó una mujer de otro lado y luego que entró, se ganó la última banca, pero entró y empezó a letear.
Entonces le dije yo, hermana, que usted que estaba ahí, yo la conocí. Sí, pastor, dígale a la que está al lado suyo, que se quede tranquila, que ponga atención en la palabra. Basta de aleteo. Es que yo sentía gozo, pastor. Se sentí gozo, para eso tenés lágrimas. No tiene por qué estar aleteando ahí. O saltando, molestando, o ahí gritando, como no hacer mucho. Y dejan la palabra del Señor y escuchan el griterío desaforado de todos los desordenados, de los que caen por el piso, de los que ruedan para allá y para acá, se retuercen y dan vuelta. Qué cochinos que son. Sí, qué cochinos que son. Yo no creo que los use el Espíritu Santo. Yo creo que ahí solamente hay demonios. Dios es Dios de orden, no de desorden. Dios es Dios de luz, no de sombra, de tiniebla. ¿Dónde está la sabiduría de los pastores? ¿Dónde está la luz que dice que tienen? Y esos apostoluchos que andan por el mundo, levantados por ellos mismos y no por Cristo. ¿Dónde está la luz de esos pastores que no se dan cuenta? Que también les queda gustando y se vuelven apóstoles ellos también. ¿Quién te ha ungido apóstol? ¿Quién te llamó apóstol? ¿Cuándo? La Biblia dice que eres falso, que no sirve a Dios. Ser falso es no servir a Dios, es servirle al diablo. Porque Él es el padre de la mentira y de la falsedad. Amigo mío, en Cristo Jesús es tiempo que te vuelvas al Señor. Por eso el Señor me dice, haz este video, predica, alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Escuche las predicaciones que este pastor exhorta, las exhortaciones que llevo, escúchelas y edifíquese y aliméntese con la palabra del Señor y busque en la Biblia, en el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, y llénese de la gracia del Señor. Deje la mentira, la falsedad, no salte más, no brinque más, no profetice más, no hable en lengua más. Si el Espíritu Santo lo utiliza, gloria a Dios, es conocido. Pero no para que ande saltando, brincando, haciendo desorden ahí. Eso no es así. Que no ha leído la palabra del Señor. Que si alguien habla en lengua y no hay quien la interprete, cállese la boca. Usted no edifica a nadie. ¿Qué va a edificar si no se edifica ni usted? Ni usted se edifica. Yo creo que me conocen todos los pastores. ¿Cómo recibo mensajes? ¿Cómo recibo llamadas telefónicas? Ahí está, en el Facebook, ahí está en la portada, ahí está el celular. Pero si quieres se lo doy aquí, 299, o si está en el extranjero 0299, le doy 154 71 00 74. Claro que no les gusta, claro que no les conviene, claro que les cae mal. A mí no me va a dar clase ese. No, claro que no te voy a dar clase, porque yo no le doy clase a nadie. El que te está dando clase por mí es Cristo Jesús. Es a través del Espíritu Santo
llevándote palabras de vida eterna, porque quiere rescatarte. Pero tú eres tosudo, duro de cerviz, no vuelves el cuello, no, andas erguido, como si tuvieras una tortícoli. Pero te vas a dar cuenta el día que el Señor venga y no seas llamado. Qué triste, qué terrible. Te vas a acordar ahí, como me acuerdo de los 4 años, cuando Cristo Jesús me llevó para mostrarme el final del mundo. Alabado sea el Señor. Cuando yo no conocía a Dios, ni a Jesús, ni a María, ni ángeles, ni arcángeles, ni nada. Una vez mi padre contó y dijo, en el valle hay evangelistas, y hay evangelistas que saben, creo que saben mucho, dijo, pero son odiados, despreciados. Claro, ¿cómo no va a ser odiado, despreciado? El diablo que anda como rana o como sapo, engañándolo a los que no son cristianos evangélicos, porque no sabe cómo llevárselos al lago de fuego, ya que él está designado el lago de fuego desde que fue destituido. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, el Señor te ilumine, el Señor te guarde, el Señor te guíe a toda verdad y a toda justicia. Lee de Mateo, Apocalipsis, entérate lo que dice y alaba al Señor en espíritu y en verdad. Deja todo zapateo y deja todas esas cosas. Y una cosa, la unción que deben ser los hermanos es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y las manos están como así tanto de la persona sobre ellos, no zamarreándoles y ahí a lo mejor la hermana tiene un problema en el cuello y pasa porque tiene problema en la ¿cómo es? En la vértebra que está bajo de la cabeza y la del nuca. No tiene que zamarrear, porque no son piojos los que tienen que zamarrear el pelo para sacar. No. Es sobre la persona. Pondréis las manos sobre las personas. Porque además, el que tiene poder es el nombre de Jesucristo. No tú. Sino que tú lo que tienes que tener es fe y confianza, obediencia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe, esperanza. Los frutos del Espíritu tienen que estar en ti. Dios te bendiga. Un mensaje. Dios te bendiga. Amén.